Que el Señor nos permita tener conciencia del poder que opera en la cruz. Nos tiene que acontecer. Cuando eso pasa, hermanos, todo lo que ocurre en la vida se acomoda a su escala y viene la paz. La vez pasada estaba escuchando un padre que su hija estaba condenada a muerte por una enfermedad. Y viene un compañero de trabajo y le dice, ¿sabes qué? Nos echaron del trabajo. Él miró al horizonte y dijo, qué cosa, ¿no? En otro momento de mi vida, eso me hubiese preocupado, y mucho. Y me estoy preguntando, ¿cuánto tiempo de nuestra vida nosotros pasamos preocupándonos por lo que realmente no importa? Cuando entendemos el poder que opera en la cruz, todo cobra una escala insignificante frente a una realidad tan magnífica, tan extraordinaria. Estamos acá no para pasar un momento agradable, sino para que nos ocurra la aletheia, la realidad de Cristo en nuestras vidas. Solo Cristo. Dame a Cristo. Ayer mientras escuchaba a Seba, me acordé de algo que me aconteció hace unos cuantos años atrás, sobre un testimonio muy parecido al que contó Seba de Philip Chance, de una mujer que ve una noticia por televisión, ¿no? Un auto había perdido el control, había subido una vereda y había atropellado a varios niños y algunos de ellos habían perdido la vida. La mujer se sentó en su cocina, se tomó la cabeza y dijo, qué tremendo debe ser esto para sus padres. A los pocos minutos entró su hijo de 8 años para decirle que uno de esos niños que habían sido atropellados y fallecidos era su hijo de 5 años. A veces nosotros recibimos el Evangelio como un espectador de una noticia, tal vez trágica, pero somos espectadores. Pero tiene que haber un momento que el Evangelio llegue a nosotros en los ojos de un niño de 8 años para decirnos una noticia que va a cambiar nuestra vida para siempre. No podemos ser espectadores. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo murió, yo estaba en Él. No podemos seguir hablando de la muerte de Cristo, es nuestra muerte. Cuando a Él le ocurrió, nos ocurrió a nosotros. Fuimos muertos juntamente con Él, semejantes a Él en su muerte. No podemos restarle valor al poder que opera en la cruz, amados.
¿Cuál es el problema de todos los modelos de familia que están proponiendo la Agenda 2030, ¿verdad? Modelos monoparentales, todos tienen una característica en común: la infertilidad. Cuando Dios crea al hombre, varón y hembra los creó y les dijo: multiplíquense. Pero todo lo que está en la Escritura es figura, es sombra de una realidad infinitamente mayor. ¿Qué es lo que tiene que multiplicarse? ¿Para qué fueron creadas todas las cosas? Para que Dios habite, exprese, se dé a conocer en su propia gloria. ¿Qué es lo que tiene que ser multiplicado? Su vida. Es la iglesia, la multiplicación de la expresión de esa gloria. Dios nos creó para expresar Dios, para que Él sea multiplicado en la creación, un aumento de su gloria. ¿Verdad? Todo lo que pierde el diseño divino es infértil. Ámbitos de infertilidad cuando actuamos fuera del diseño de Dios. Todo lo que opera en Dios opera en forma de propósito, porque el propósito está expresado por completo en su voluntad divina. Jesús era la expresión completa y no otra cosa de la voluntad del Padre. Él dice: yo no hago otra cosa, yo no como otro alimento que no sea la voluntad de mi Padre. Todo lo que Jesús hacía, pensaba, accionaba, hablaba, era en forma de propósito, en forma de la voluntad del Padre, de manera que el que lo veía él podía ver al Padre en toda su expresión. Cuando la iglesia no se multiplica, se convierte en algo infértil. ¿Sí entienden? Si la oveja está sana, come sola. Si la oveja está sana, se reproduce. ¿Verdad? Si el árbol es bueno, cuando madura, da fruto. Si es verdad que no podemos, si uno agarra una manzana, puede contar cuántas semillas tiene, pero no podemos saber cuántas manzanas hay en una semilla. El Evangelio viene en forma de semilla. Y cuando encuentra buena tierra, ¿qué ocurre? Se multiplica. 30, 60, 100 por uno. Cuando el árbol no está dando fruto, hay una infertilidad que tiene una explicación. Si la vida está en el árbol da fruto. Inevitablemente. Uno se pregunta, en este tiempo, ¿cuántos pastores hay acá? A ver, ¿pueden levantar su mano? Miren, ¿cuántos? Ok. Amén. Uno tiene una formación cultural. La iglesia ha desarrollado su propia cultura, al margen de la del cielo. Y cuando uno empieza a ver un poco de Cristo, ¿cuál es el impulso de la mayoría de los pastores? ¿Tienen algún curso? ¿Tienen algo? ¿Tienen una enseñanza ordenada de cómo hacer el discipulado? ¿Verdad o no?
Pablo dice, me propuse no hablar otra cosa que no sea Cristo y a ese era el espíritu de la iglesia de la primera generación. No hablaban otra cosa y el fruto era lo obvio. Estamos intentando recuperar el diseño para que haya multiplicación. Si hay vida, se reproduce. Amén. Yo siempre digo que si ustedes quieren saber cuál es un ámbito de esclavitud, es un montón de gente sentada esperando que le digan lo que tienen que hacer. ¿Ustedes creen que un árbol bueno da fruto cuando uno se lo dice? Da fruto porque tiene vida. Es inevitable. Pablo dice, predico porque me es impuesta necesidad. ¿Sí me entienden? O sea, no, bueno, esta iglesia no evangeliza, no sale. ¿Qué llamamos evangelización si no es la expresión de una vida que se multiplica? ¿Verdad? Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que dio Gustavo Lara. Dijo, disculpen el ejemplo, dijo, pero si vos agarrás una banana y la apretás, ¿qué sale? Banana, ¿no? Porque sale entre medio los dedos así, ¿no? Cuando vos apretás a alguien que está lleno de Cristo, ¿qué sale? ¿Y de qué está lleno Cristo? Lleno de gracia y verdad. O sea, cuando a vos te aprieta, ¿qué tiene que fluir? Gracia, verdad. Es lo obvio. Amén. No tenemos que andar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Hay una vida que se está expresando. Hay que devolverle la gobernabilidad de la iglesia a Dios. Amén. La voluntad de Dios siempre se expresa en forma de propósito para el supremo bien, para el que nosotros fuimos creados. Pablo tenía que ir preso, tenía que ir a la cárcel. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que Pablo estando preso esté cantando? ¿No? Es que él había visto la cruz. ¿Por qué Pablo fue preso? Porque había una cárcel que tenía que temblar. Porque había que abrir un testimonio en Filipo. Las circunstancias de la vida, cuando funcionan bajo propósito, se convierten en aquello que Pablo dice: me gozo en lo que padezco, me gozo en las tribulaciones, me gozo en mis debilidades, me gozo en afrenta, me gozo porque están matando a Pablo y están dejando ver a Cristo en mí. Tiene que acontecer. Y cuando esto pasa, Pablo cantaba porque sabía que eso estaba matando a Pablo, porque entendía que la cruz lo estaba conduciendo al supremo bien, a lo único que Dios llama gozo, que es la expresión de Cristo en él. Hablamos del poder del tercer día. Jesús tenía que resucitar para convertir todos los testimonios, tipos, sombras de sí mismo en sustancia, en 3 días. En 3 días él tenía que convertir en sustancia los dinteles pintados, la escalera de Jacob, la apertura del barroco. Todo tenía que convertirse en una persona.
en una realidad, en nuestra aletheia. Él estaba trayendo la realidad de lo que anunciaron todos los profetas, en lo que inquirieron a lo largo de todas sus vidas. Estaba por manifestarse. Él tenía que convertirse en el camino, en la vida, en la verdad. Eso es lo que Cristo estaba tratando de explicarle a los discípulos. Ustedes tienen que entender esto antes de que yo me vaya. Me tienen que reconocer en todas las Escrituras, saber que todo da testimonio de mí, y yo voy a venir y me voy a convertir en esa aletheia para ustedes. Ustedes van a vivir realidad. Amén. Al tercer día, dijo el Señor, yo termino la obra. Al tercer día aparece el mejor ¿qué? Vino. ¿Cómo dejaron el mejor vino para el tercer día? Sí, claro, el mejor vino. Y Pablo trae esa figura profética, y dice, no se embriaguen con vino, porque en el vino natural hay disolución. ¿Qué es la disolución? Es la ruptura del vínculo, ¿verdad? O sea que rompe la conexión del cerebro con el cuerpo, se desvincula. Entonces, yo digo, los borrachos ven lo que uno no puede ver, ¿no? Entonces vos ves que va caminando como si le estuvieran haciendo tacles ahí unos, ¿no es cierto? Porque pierde la conexión de la cabeza con el cuerpo. Y entonces él dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo, en donde la cabeza y el cuerpo son uno. Y ustedes ya no actúan a la manera de un hombre que está en disolución, sino que ahora empiezan a actuar a la manera de Dios, en forma de vida, en forma de gracia, en forma de carácter. Y uno dice, cuando eso acontece, para, este no soy yo, claro. Nunca vieron, digamos, esos que dicen, no me animo a hablarle a una chica, que ya está, ahí voy, ¿verdad? Porque uno te convierte en alguien que vos no sos, te desinhibe, ¿verdad? Y ahí vos ves que la gente que está llena del Espíritu Santo empieza a actuar a la manera de otra persona, que no sos vos, pero que habita en vos. Y vos decís, pará, este no soy yo. Es otra persona que está en mí, que está expresando un carácter que yo sé que no es el mío, que está expresando una gracia que yo sé que no es mía, pero me hizo parte. Y ahora él y yo somos uno. Y me estoy expresando a la manera de Dios. Amén. Mira, vos hacés este ejercicio. Mira a tu hermano, no a tu esposa, para no entrar en una agenda de restauración después. Pero vos, mira a tu hermano y decís, mira, o sea, como feo, te ganaste todos los premios. Pero escucha, más ahora en la mañana, ¿no? Pero cuando Dios te ve, Él ve la realidad más gloriosa que jamás haya existido. Dios no ve la vasija, Dios se vincula con el tesoro. Dios ve a su Hijo. Nada es más hermoso, nada tiene mayor valor. Nosotros tenemos los ojos de Dios para ver a Cristo, mi hermano, para que Él sea mi vida, Cristo sea mi vida, mi hermano está incluido en Él. Cuando yo miro la iglesia, veo la realidad más gloriosa, la nueva creación.
y nos estamos expresando a su manera. El diseño eterno de la casa es Cristo en nosotros. Semejantes a Él en todo. Filipenses capítulo 2, verso 1, dice, por tanto, escuchen, porque yo hace poquito, ahora hay un matrimonio muy amado, pero me decía, una hermana me decía, hay palabras que usted usa, pastor, que para nosotros, claro, argentino, no entendemos bien. Entonces, usted usa la palabra abordaje, pero yo digo, por si alguno no la comprende, ustedes cuando van a subir un avión, ¿qué tiene que presentar? El boarding pass. O sea, el pase para abordar. O sea, vos te vas a introducir en el avión. Es cómo nos introducimos en esta realidad que es Cristo en nosotros. Cómo esto nos acontece. ¿Está bien? Filipenses 2, capítulo 1 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión al Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unos, siendo uno, unánimes. La mayoría de nosotros no solemos estar juntos, pero somos uno. Amén. Sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. ¿No? Está complicado ahí. Pero lo que está diciendo Pablo es eso, ya están ustedes. Ustedes no lo tienen que hacer, eso ya ocurrió. ¿Sí me entienden? O sea, Pablo no está dando una lista de comportamiento, está diciendo el Cristo que está en ustedes actúa de esa manera. Eso ya le fue concedido. Nadie pudo humillar a Cristo. Cristo se humilló a sí mismo. Nadie pudo ofender a Cristo. Él es inofendible. ¿Entienden? Él eligió menospreciar el oprobio. Gozosamente tomó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Esto ya está en ustedes. Ustedes son semejantes a Él en su muerte. Pero ese poder es el poder que opera en la cruz, ya están ustedes. Ustedes no lo tienen que hacer. El obrar lo produce, ¿entienden el abordaje? No es un esfuerzo personal. Es una gracia que brota de nosotros cuando ¿no? ¿Se entiende o no? Gracias por el entusiasmo. Usted no tiene idea de lo que a mí me anima. Bueno, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque ya no hay nada en el cuerpo de Cristo que sea individual. Todo funciona en el uno. Sino cada cual también por los otros. O sea, cuando vos vas al médico, ¿no es cierto? Vos tenés un problema, no sé, en el hígado, y en realidad el problema lo tenés vos. Vos decís, bueno, yo no voy al médico porque yo no tengo ningún problema, el problema lo tiene el hígado. No lo podés separar de vos, ¿no? Y el médico no te dice, mira, déjame el hígado, vení a buscarlo el jueves que viene. No, porque la vida se ajusta ¿a dónde? En el cuerpo. La verdad se ajusta, todo lo que Cristo es, se ajusta en el cuerpo, porque ya somos indivisibles. No se puede separar lo que Dios unió.
Entonces dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Despojarse a sí mismo, para que el Padre sea el todo en él. Y él dice, por eso me ama mi papá, porque yo doy mi vida por las ovejas, para que él sea el todo en mí. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses capítulo 3, Pablo estaba diciendo, por esta causa, yo pierdo, considero todo como pérdida, todo por basura, lo he perdido todo, a fin de que esta realidad me sea revelada. Cristo en nosotros, la aletheia, conocerle. ¿Y qué más? Y poder experimentar como mi realidad el poder de su resurrección, verso 10, ¿no? Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su... Ustedes tienen que hacer un ejercicio, como trato de hacerlo yo cada día, como lo hizo Pablo. La muerte de Jesús es nuestra muerte. Nuestra muerte individual no tiene trascendencia en la eternidad. Nosotros estamos condenados. La paga del pecado, el salario del pecado, no tiene trascendencia en la glorificación. Estamos perdidos. ¿Por qué somos salvos? Porque morimos su muerte, no nuestra muerte. Morimos su muerte, nos colocó en Él. Y cuando Él murió, nosotros morimos juntamente. Es su muerte. Morimos la muerte que no podíamos morir. Y estamos viviendo la vida que jamás hubiéramos podido vivir. Es su vida, no la nuestra. Amén. Ahora, la muerte de Cristo implica ser maltratado, escupido, lacerado, insultado y lo oprobio, amados. La pérdida de nuestros derechos personales, nuestra propia justicia, la defensa de uno mismo. Él se entregó a sí mismo, se humilló a sí mismo. No le dio valor al oprobio. Yo, pastor, quiero... no pasa nada, ¿no? Pero quiero decirle, él me escupió. Escuchen, esto está incluido. Somos semejantes a Él en su muerte. O sea que escojan a un ladrón antes que a vos, está incluido en su muerte. O sea, esto es lo que nos tiene que pasar cada día. Semejantes a Él en su muerte. ¿Nunca escuchaste a alguien 20 años sirviendo y nadie me valoró? Así que vengo a esta iglesia ahora. No. 20 años de tu vida. Sin nunca haber siendo semejante a Él en su muerte, para comprender el poder que opera en la cruz. El poder de su resurrección. ¿No has visto la vida? 20 años de trabajo infértil, no tiene diseño divino.
Pablo está diciendo todo el tiempo, quiero vivir la vida en la forma en la que Cristo murió. Él dice, yo llevo la muerte de Cristo a todos lados. ¿Para qué? Para que el poder de su resurrección, la vida, sea manifestada en mí. Actúo en la muerte de Cristo. Y ese es mi gozo. Me gozo en lo que padezco. Filipenses 3:12, Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. ¿Sí entienden eso? O sea, me gustó mucho el ejemplo de Abel ayer cuando él dijo, nos presentamos una carrera, ¿verdad? 50 salen corriendo y cuando están todos corriendo yo estoy así, sirviéndome mate, tomando mate, así, ¿qué hace? No, esto es un proceso. Pablo dice, yo me presento en una carrera porque nadie se presenta para perder. Y corro de tal manera, escuchen, porque entienden, estamos viendo la cruz. El trauma de la cruz nos hace correr, no te permite estar ocioso. Vos corres y corres de tal manera porque hay una vida que te permite comprender el valor del galardón. No, si no hay vida está fuera de diseño. Si no hay fruto, si vos no estás corriendo, eso está fuera de diseño, es infértil. No hables de procesos, no entendés lo que es un proceso. Si hay vida en una planta, se va a convertir en un árbol, porque la vida está bien. Jesús como el eterno Dios y el perfecto hombre, se hizo cuerpo, alma y espíritu tripartito, igual que nosotros. Pero es interesante porque Él no era eso. Él fue hecho. ¿Cómo? Si el Creador fue hecho, si el Verbo fue hecho, fue hecho. El Creador se convirtió en algo creado, se hizo carne. Él no era carne, Él era espíritu y ahora está entre nosotros y tiene un alma. ¿Y para qué tiene un alma Jesús? Para poder expresar lo que Él es eternamente en su espíritu. Traer la realidad del cielo a la tierra. El hombre del cielo trae la realidad a la tierra. Si opera nuestra alma, conecta con la realidad, la aletheia de Cristo y la comunica y la da a conocer en el ámbito temporal para que Él sea visto. Y se tuvo que impartir en vida precisamente para convertirse en espíritu vivificante. Pero Él también se hizo alma. Él no tenía la raíz del mal porque Él era el segundo Adán. Nosotros sí tenemos dos naturalezas coexistentes, ¿no? El desgraciado sigue estando ahí, ¿verdad? Aunque ya fue muerto, vencido, Él sigue estando ahí tratando de engañarnos. Así que quiere decir que todo lo que nuestra alma percibe tiene que ser puesta en revisión. Es de dudosa reputación. Uno tiene que saber si eso es un sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, o es el sentir de la carne, ¿verdad? Y vos vas a ver una persona que está herida por algo y te cuenta algo y decís, tiene razón, pero no tiene la vida. Si él no es el justo, muriendo por el injusto, no tiene la vida. No tiene la vida, tiene la razón, pero no tiene la vida. No expresa la justicia de Cristo, expresa la justicia que es por la ley. Una ley muerta.
Sí, tenés razón, pero no estás viendo la cruz, no estás viendo el diseño eterno del Cristo crucificado injustamente, siendo inocente, muriendo por los culpables, amando a quien no merecían ser amados. Si hay vida, hay Cristo. Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Entienden eso que dice, no? O sea, está diciendo a Jehová, al Señor, a Jesús, al Hijo, no lo quebrantó una multitud enardecida, ni el imperio romano, ni los soldados, ni los miembros del Sanedrín. ¿Quién lo quebrantó? El Padre quiso, deseó, se deleitó. Esa es la palabra en el hebreo, en quebrantarlo. Y aparece, dice, este es el Hijo que me complace porque Él hace todo lo que yo deseo. ¿Y de qué manera lo hizo? Sujetándolo a padecimiento. Amén. Estamos hablando, los padecimientos de Jesús no son ajenos a nosotros. Somos partícipes de sus padecimientos. ¿Ustedes entienden? O sea, si nosotros no estamos notificados de esta realidad, cada vez que venga un padecimiento, sí, no, pero eso no estaba en el contrato. Estaba en el contrato. Está hablando de mí, está hablando de vos. ¿Sí? Su experiencia es nuestra experiencia. La cruz no tiene solamente un carácter sustitutivo, sino también inclusivo. Cuando Él murió, nosotros morimos. Y cuando haya puesto su vida, y la palabra que utiliza acá es la palabra psique, en hebreo es nefesh. O sea, cuando Él haya puesto su alma, en expiación por el pecado, que va a haber linaje, te va a ver a vos, va a haber descendencia, te va a ver a vos y te va a ver a mí, expresando la aletheia, la realidad del Cristo glorificado, el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué fue derramada en la cruz? Su alma. Miren, porque esto es muy importante y quiero solamente expresar un detalle en esto. Cuando nuestra alma es afligida en el curso de Cristo como mi realidad, hay fruto. El fruto de la aflicción de su alma. Cuando la aflicción del Cristo que nos habita es formado, cuando Cristo es formado, la aflicción, la participación de su aflicción, de sus padecimientos produce fruto, lo que satisface por completo el corazón del Padre. Su propósito eterno. ¿Qué quiere decir? Es para lo que fuimos creados. Su deleite, nuestro deleite. Diseño, amados. Este es el diseño eterno. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, ¿saben qué es conocimiento? Es cuando nos hacemos uno. No voy a hablar de esto, pero es cuando nos hacemos uno, como el matrimonio. Esto José no conoció a María. Cuando, hasta después del nacimiento, que cuando el matrimonio se hace uno, comienza un
conocimiento. Cuando somos unidos a Cristo, o sea, está diciendo, por su conocimiento, todos los que están en Cristo son justificados por mis siervos y lleva las iniquidades de nosotros. ¿Amén? Verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su nefesh, su psique, su alma. ¿Está bien? Hasta la muerte. ¿Qué derramó Jesús? Escuchen, Dios no murió, quédense tranquilos. No murió. Él derramó su alma hasta la muerte. Él experimentó en su alma lo que experimenta alguien sin Cristo, sin esperanza en el infierno. Nadie puede matar a Dios. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? No estaban separándose el Padre y el Hijo. Ellos son eternamente uno. Él estaba experimentando en su alma lo que va a experimentar y está experimentando y experimentó todo aquel que tiene un destino sin Cristo en el infierno. Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo derramo, pongo mi psique, mi alma, pero la pongo, ¿saben por qué? Nadie tiene poder para tomarla, yo la pongo de mí mismo, yo voluntariamente derramo mi alma, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie me humilla, yo me humillo a mí mismo, yo soy quien pone voluntariamente mi vida. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, identificados con Él en su muerte. ¿Entienden? ¿Saben qué quiere decir eso? Nadie te va a poner en una cruz. Tu suegra no es una cruz. Por lo menos no la de Cristo. Nosotros tomamos voluntariamente la cruz. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de nosotros de poder experimentar verdaderamente la aletheia, la realidad de Cristo en mi vida. Escuchen, o sea, esto no está en el futuro, esto ya ocurrió en Cristo, pero no la podemos manifestar a menos que comprendamos esta realidad de que es precisamente cuando nosotros derramamos nuestra alma, nos negamos a nosotros mismos para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros, participante en sus padecimientos, participante en su muerte, para poder expresar la realidad del Cristo resucitado, glorificado en nosotros. Entonces uno no puede decir, no, Señor, vos entendés lo que estoy pasando, ¿verdad? ¿Entienden? El escritor de Hebreos dice en el capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, ¿por qué? O de nuestras debilidades, precisamente porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, le dice a los discípulos, siéntense acá, espérenme. Estaba Pedro, Jacobo, Juan, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Recuerden, no está hablando de Jesús. No está hablando del crucificado, está hablando de la cruz. No está hablando del hecho histórico de la crucifixión, está hablando de la cruz que íbamos a tomar nosotros cada día.
¿Entienden? Cuando habla de esto, no está hablando de Jesús, está hablando de nosotros. Está hablando del Cristo glorificado, de nuestra participación en todo lo que Él es como nuestra realidad, del fruto de la aflicción de su alma, semejantes a Él en su muerte. Amén. ¿Y por qué Cristo vive ahora? ¿Por qué Cristo vive ahora? Para ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Amén. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Saben por qué motivo Jesús fue desamparado? Uno de los tantos motivos por el que Jesús fue desamparado, para que nosotros nunca más volvamos a estar desamparados. No te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. Pablo dice, perseguidos, mas no. O sea, Pablo expresa, dice, en esta defensa todos me dejaron solo. O sea, que el Señor haya pagado nuestro desamparo para que nosotros nunca más seamos desamparados por Dios, no garantiza que no seas desamparado por quienes te rodean. Pero tenés que saber que ese desamparo ya fue llevado en la cruz. Por eso Pablo puede decir, me gozo en lo que padezco. Y lo que padezco por ustedes, dice Pablo, Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando Jesús entregó su vida, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban entrega su espíritu, ¿recuerdan qué dijo? No le tomes en cuenta su pecado, Padre. No saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe que somos un desastre? O sea, Él no vino a decir, vos sos gordo, vos sos pelado, vos te portás mal. No vino a hacer eso. O sea, ¿entienden? El Evangelio no es para demostrar la culpabilidad del otro, sino para morir por el culpable. Él vino a morir por el culpable, nos vino a amar sin merecerlo. Eso es vida, eso es gracia, eso es Evangelio. Amén. Quiero cerrar con este concepto, los que nos cuesta entender nosotros, de lo que opera en el poder de la cruz. Es una guerra. Pablo dice, escuchen, descubrí al enemigo. Ya está, el Señor me lo mostró. Vi el diseño, vi la casa. El enemigo no está afuera, está dentro. No hay enemigos externos. No nos confundamos de enemigo. El enemigo, el viejo hombre, la vieja creación, está dentro nuestro. No hay otra guerra por pelear. Vamos a conquistar Argentina. No hay nada que conquistar. Vamos a conquistar el mundo. No hay nada que conquistar. El Señor, ya lo que había que conquistar ya lo conquistó. Conquistó la muerte. Lo que hay que hacer es notificarla de que Cristo ya venció. Y ya somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amén. Ahora, para que nosotros podamos expresar al ámbito temporal tu vida, matrimonio, familia, iglesia, en todo lugar, en todo tiempo, en todo ámbito, tenemos que comprender la guerra. Pablo dice, descubro que hay una ley que mora en mí, que es la ley del pecado, que mora, ¿entienden? Mora, está ahí, el desgraciado está ahí. Ahora el punto es comprender en qué momento él está actuando, ¿verdad? Y entonces, no te dediques a justificar la carnalidad. No es la justicia de los hombres, nunca es quien tiene razón. Es
el inocente diciendo, ¡ey! Si alguien tiene que pagar acá, ese soy yo. Pablo dice, ¿no hay nadie acá que con gozo elija recibir el golpe? Porque eso es Cristo en nosotros. Es el inocente diciendo, yo prefiero morir en lugar de ellos. Ese es mi gozo. Yo tomo la cruz por el gozo. Pero uno tiene que comprender la guerra, ¿no? Comprender la guerra, tener en claro. Primero, alguien, un soldado, cuando está en la guerra, todos sus sentidos están en su máxima expresión. Cualquier error, cualquier situación que yo deje pasar por alto, puede costarme la vida. Así que ahí está el soldado, atento a todo el movimiento. Alguien estornuda, ya está ahí, ¿verdad? Alguien tose, no duerme, dormita, está ahí. Cae una ramita de un árbol y ya está ahí. Está con el dedo en el gatillo, ¿verdad? O sea, es guerra. Pablo lo plantea como una guerra. Escuchen, la guerra es contra la carne. Para eso Dios proveyó una cruz. Entonces, cuando aparece alguien que te ofende, que te escupe, ¿verdad? Que es un ladrón espantoso, ¿verdad? Es un Barrabás. Y vos decís, este es mi gozo. Tomar la cruz por el que no lo merece. Porque eso es lo que es Cristo en mí. Pero yo no entiendo la guerra. Yo no entiendo la guerra, ¿verdad? Porque el viejo hombre tiene sentido de preservación. Esaú quiere retener la primogenitura, ¿no? Ismael. Esto está ahí. Está dentro nuestro. Es el hijo ilegítimo. No le dé de comer a ese hijo porque Dios no sabe quién es Ismael. No lo conoce. Él solo conoce al hijo de la promesa. No te pongo a orar por aquello que Dios no conoce. Dios solo conoce a su hijo. Aquel que ama a quien no merece. A quien que da la vida por el que no lo merece. Tengo que entender la guerra. Ahora, ahí está peleando. El hijo hombre está peleando. Entonces vos decís, ¿alguien hirió a Cristo? No, hirió la carne. Cristo es inofendible. ¿Está bien? Él se humilla a sí mismo. Nadie lo puede humillar. Me humilló. No. Lo único que se humilla es la carne, no Cristo. ¿Entendés? ¿Está bien? Nadie puede hacerte eso. Lo hacemos voluntariamente, por el gozo puesto delante de nosotros. Entonces voy a decir, bueno, si algo ahí me ocurrió, yo tengo que ser absorbido por la realidad de Cristo. Entonces voy al hermano, mirando el modelo, Cristo en mí, y me niego, porque la carne quiere otra cosa. La carne dice, ahórcalo. Y todo tu ser está diciendo, ahórcalo. Pero vos entendés la guerra. Hay un monstruo dentro tuyo que está queriendo recuperar su lugar, que no quiere morir, que odia la cruz, que odia a Cristo. ¿Y vos qué haces? Lo mismo que hizo Jesús por vos. Pero vos decís, pero no lo siento. Claro, Él vino a librarte de lo que sentís frente a la verdad. Y la carne que te dice, hipócrita, vos haces que lo amás, pero por dentro lo estás odiando, ¿verdad? No, ya sé que siento eso. Pero la cruz vino a librarme de lo que siento, para conducirme a toda verdad. Así que cuando vos haces lo que Jesús hizo por vos, por aquel que no lo merece, tenés que entender la guerra. Adentro tuyo está todo ardiendo, ¿verdad? Pero no le diste de comer. Lo negaste. La próxima vez está más débil. Si vos no le das de comer, se debilita.
te cuesta menos. Y la próxima, menos. Y la próxima, menos. Y cada vez, menos. Y un día empezás a amar lo que no entendés. Empezás a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y decís, pará, este no soy yo me conozco desde que nací, este no soy yo. Es alguien que me está habitando, que está actuando a la manera de Dios dentro mío para la gloria del Padre. Pablo dice, esto es una declaración de guerra. Hay que entender, hasta que el Señor no venga a buscar, nosotros estamos en una declaración de guerra interna. Así que nunca tiene que ver con lo que tu hermano te hizo, sino con cómo estás reaccionando frente a esa realidad dentro tuyo. Porque la guerra es interna. No es tu hermano, no es tu jefe, no es tu esposa, es tu carne. Si uno escucha a alguien, ¿no es cierto?, quejándose acerca de sus imperfecciones, de sus fracasos, es decir, siempre me pasa lo mismo, mira, yo quiero, me esfuerzo, pero siempre me termina pasando lo mismo, es porque no hay guerra. Y uno se queja, ¿por qué soy así? Es porque no hay guerra. Semejantes a Él en su muerte, tenemos que hacer guerra. Hay algo que Dios llama violencia en la verdadera vida del Hijo. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora tenemos que entender, ¿violencia contra qué o quién? Y Pablo trae esta revelación. Es contra vos mismo. Está dentro tuyo. Guerra, escuchen, los violentos arrebatan esto. Estamos en una guerra contra la carne. Guerra contra los impulsos que se producen dentro nuestro de ejercer violencia contra cualquier otra persona por la que Cristo murió. La violencia que se ejerció en la cruz para despojar al diablo, para vencer la muerte y el infierno, es la que se expresa en la vida del Hijo en nosotros, para expresar esa victoria en cada célula de nuestra existencia. Evalúen el costo, dijo el Señor, el que no aborrece su vida psique, el que no derrama su alma, el que no es semejante a mí en la muerte, no puede ser mi discípulo. Sí, no importa, ya sé que venimos escuchando hace décadas, cientos de años, diciéndole a la gente, tu vida vale para Dios. Y Dios dice, si vos no aborreces tu vida, no podés ser mi discípulo. No, escuchen, esto no es algo ni que se parece al Evangelio, es lo opuesto al Evangelio. No es que haya otro Evangelio, lo han pervertido. Han sacado la cruz. La cruz es lo que nos hace semejantes a Él en su muerte y en su resurrección. Nadie que no tome la cruz, ninguno que no tome la cruz puede venir en pos de mí. Así que aquel que ama su vida psique
la va a perder. Pero el que aborrece su vida psique, alma, ¿entienden? Acá tenemos psicóloga, psique. Por amor a mí hallará la vida Zoe, la vida increada, la vida Cristo como la vida. Derramar nuestra alma. Estamos tratando de comprender el poder que opera en la cruz, amado, porque si no, no podemos experimentar la realidad de Cristo en nuestra vida. Es por eso que estamos acá, no por algo que Dios tenga que darnos, sino por lo que tenemos que quitar de nosotros mismos para que esa realidad sea manifestada. Sé que es tropezadero para los judíos y es locura para los gentiles esto. Pero lo que hace que la cruz sea dolorosa es lo que la hace gloriosa. Sí, Señor. Sí, Señor. Sabemos a dónde vas. La cruz hace que nosotros viajemos de la carne al Espíritu, de Adán a Cristo, de muerte a vida, de oscuridad a la luz. La cruz. Señor, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la obra completa de Cristo en la cruz. Esta realidad nos gobierna, nos inunda, nos transforma. No hay mayor tesoro que jamás haya imaginado. Señor, gracias por la cruz.